te pregunto, ¿estarías dispuesto a entrar en crisis? Posiblemente digas que no. Y si te digo, ¿estarías dispuesto a entrar en un proceso de cambio rápido? Es diferente. Ambos es lo mismo. La crisis es lo que comúnmente escuchamos y genera miedo, genera temores, nos obliga y lo asociamos con el dolor. Pero si te pregunto si quieres un cambio rápido, tú puedes decir, bueno, perfecto, depende de, o sea, financiero, de salud, familiar, amoroso, bueno, posiblemente sí, posiblemente no. Chévere. Son preguntas distintas que significan lo mismo. Hoy en este episodio hablaremos de la crisis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Doer con Heiker Bustamante. La crisis es algo que comúnmente hemos escuchado, pero lo escuchamos y lo asociamos al dolor. Ahora, ¿qué dice Google sobre la crisis? Escuchemos. Derivado del griego crisis con K, decisión, del verbo crino, yo decido, separo, juzgo, designa el momento, y escuchen esto, designa el momento en que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación. Ok, Heiker, ¿qué quiso decir Google con esto? Me gusta cómo termina. Designa el momento en que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación. Ejemplo, en la enfermedad, en la naturaleza, en una persona, en una comunidad, en la política y sí, en tu negocio, sí, en tu emprendimiento, sí, en eso que estás emprendiendo en el 2020 y dijiste en enero, yo lo cumplo. El problema está en que no estábamos preparados para la crisis, para un cambio brusco. Eso es la segunda definición que yo quiero que tú a partir de hoy lo asocies. Crisis, cambio brusco. Crisis, cambio brusco. Recuérdalo. Crisis, cambio rápido. Crisis, cambio inesperado, cambio violento. Cuando aprendemos a entender qué significan las palabras, entonces podemos entender un poco el cómo podemos prepararnos para esa eventualidad. Voy a hacer un ejemplo sencillo, ¿chévere? Aquí en República Dominicana, donde yo vivo actualmente, aunque soy venezolano, hay algo que es temporada ciclónica. Bien, la temporada ciclónica es cuando el país se prepara para una posible crisis, un posible cambio rápido y brusco de la naturaleza. Pongamos este ejemplo, si un señor que tiene recientemente abierto su negocio y en las noticias, bien, o él sabe que posiblemente la naturaleza pueda cambiar, entonces él dice, bueno, Heiker, bueno, no me dice a mí, no, él dice, si pongo madera en las ventanales de mi negocio, posiblemente si hay un cambio de clima rápido durante una época determinada, mi negocio no va a sufrir tanto. Posiblemente mis vidrios no se dañen. Aquella persona que no se prepara para este tipo de eventualidades sufrirá las consecuencias. Heiker, sí, eso suena muy lindo, pero él ya sabe que viene una temporada ciclónica. Perfecto, hablemos de negocios. La mayoría de los negocios en Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, parte de ella, bien, no están preparados para una crisis. ¿Una crisis cómo? ¿Cuáles son los panoramas que un negocio debe prepararse? A no vender nada, chévere. Posiblemente a que su personal no vaya al lugar de trabajo por X eventualidades. Bien, que no quisiera ser fatalista, pero sí, posiblemente un terremoto, posiblemente lo que hoy está sucediendo, confinamiento mundial. Entonces, hay algo que en los negocios la gente debe entender. Tu negocio debe tener un capital para seguir operando por 180 días, que viene siendo 6 meses. 6 meses debes tener un capital para que tu negocio funcione correctamente. Si tú tienes un capital de 6 meses para no votar a nadie y aún así operar, tu negocio posiblemente sobreviva a una crisis. Pero ¿qué está sucediendo ahora en el 2020 en junio? Los negocios no estaban preparados para una crisis.
Una persona no se preparó para una crisis. Los negocios no estaban preparados para enviar todos sus empleados a sus casas. Es algo que en Norteamérica ya se había vivido hace 8 años. Tengo amigos que trabajan desde su casa para grandes corporaciones en Estados Unidos y trabajan desde su casa. Y sí, es cierto, posiblemente me escuchas y me dices, hey, pero eso es Estados Unidos, bla, 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 bla. Yo siempre digo algo, tienes que observar lo que está sucediendo en los países, como le llaman, del primer mundo, y ver de qué forma a mediano plazo va a repercutir en los países de Sudamérica. Por lo general, estos países nos llevan 10 años en toma de decisiones adelantada. Algo que tienes que aprender a partir de ahora es que el uso de las redes sociales son necesarias para cualquier negocio en su estrategia de comunicación. Si tú tienes un proyecto bien y te quieres preparar para la crisis, debes entender que debes preparar el terreno desde ahora. Debes tener un capital guardado de 6 meses. Debes preguntarte qué sucedería si no vendo por 3 meses. La primera decisión no puede ser votar a tus empleados. No puede ser esa. Lo que debes hacer es disminuir los gastos operativos, no votando a tus empleados, claro está, y prepararte por lo menos tener un capital de 3 a 6 meses. Te recomiendo que sean 6 meses. Pero sigamos profundizando en esto de la crisis. ¿Qué dijo Winston Churchill sobre la crisis? Escuchen bien. Toda crisis es mitad un fracaso y mitad una oportunidad. Es un fracaso porque el mundo se nos viene abajo. Vamos a ir escuchando esto y vamos a ir profundizando en cómo nosotros reaccionamos en una crisis. Winston Churchill dice muy claro, es un fracaso porque el mundo se nos viene abajo. Perdemos las creencias o la confianza en un marco de seguridades al que hasta ahora nos habíamos atenido. Llamemos eso seguridad. Y no está mal, quiero decirte que no está mal querer estar seguro. Es algo de la naturaleza de los seres vivos. Estar seguro, bien, estar resguardado, es naturaleza, es supervivencia. Pero sigamos leyendo. Lo que nos obliga a repensar, ok, después que pasa la crisis, bien, entramos, obviamente, lo dice Winston Churchill, es un fracaso porque se nos viene el mundo abajo, perdemos las creencias, la confianza. Lo que nos obliga a repensar, a juzgar de nuevo la situación para hacernos una idea clara de lo que está sucediendo. La pérdida de la seguridad o de la confianza en el funcionamiento de las cosas hasta ahora provoca una decepción. Esta decepción lleva a la búsqueda de los culpables de una situación. Y aquí es donde las personas culpan al gobierno, culpan a sus tíos, culpan a sus padres, culpan a sus jefes, culpan a sus esposos, a sus novias, porque perdieron una confianza, se replantean, pierden la seguridad y comienzan a buscar un culpable. Ahora, al final provoca indignación. Al final no queda más remedio que pensar la nueva situación. Entonces, esto pasa también cuando las personas entran en una crisis emocional. Recuerdo cuando mi madre murió, fue un 27 de diciembre a las 1 de la tarde, me llaman y recibe la llamada una amiga que estaba cerca de mí, me pasa el teléfono, atiendo y era la hermana de mi esposa y me dice, Heiker, tu madre partió con Dios. En ese momento recuerdo que mi rostro cambió, las personas que estaban cerca de mí, en ese recuerdo que eran una amiga, Diana y Elizabeth, si no mal recuerdo, me miran y mi expresión ya les había dicho lo que había sucedido. Mi madre había muerto. Murió porque le llegó la medicina horas más tarde. Medicina que no se encontraba en mi país de origen, Venezuela. Medicina que no pudieron llegar por la situación política, por la crisis que vive hoy en día mi país. En ese momento mi vida entró en crisis. Era un cambio drástico, brusco, inesperado, que a pesar que sabía que iba a suceder, no me lo esperaba que sucedía ese día. Recuerdo que caí llorando al piso del apartamento y pensé que le había fallado a mi madre de no poderla sacar de Venezuela. Ese era mi motivo por el cual emigré. Era una crisis que había entrado.
Duré 2 días encerrado, 27 de diciembre, no quise salir, 28 tampoco. Recuerdo que salí, tomé agua 2 días después. Y el 31 lo pasé llorando en la cama. 2 días después, fui a correr, me fui al malecón y comencé a pensar lo que mi madre me había enseñado, el ejemplo que me había dado. Recordé su valentía, recordé su gallardía, recordé que ella me había formado para poder sobrellevar esa crisis y obviamente la que la vida me iba a colocar. Esto hizo que yo tomara una decisión. Esto hizo entenderme de que ya mi madre me había preparado. 10 días después estaba en un live compartiendo un contenido educativo para mi comunidad con una persona de España. Ese mismo año, decido emprender, decido lanzarme al vacío. Ese año decido hacer algunas cosas que no me había arriesgado. Día después de la muerte de mi mamá entendí que yo podía sobrellevar la situación. No había tiempo para rendirme. Estaba en un país que no era el mío. No estaba con mi familia. Tenía una sola opción. Esto me hizo entender de que podía lidiar con esa crisis. Luego que mi mamá murió, entendí que podía luchar con muchísimas cosas, que si había logrado salir de ahí, si había logrado aceptar que mi mamá ya no estaba, podía aceptar muchísimas cosas más. Te cuento esto porque también las emociones entran en crisis. Cambios inesperados. Yo quiero que a partir de ahora, cuando pienses en crisis, pienses en cambios inesperados, pero también que lo asocies con la palabra oportunidad. En las crisis económicas, muchas empresas quiebran, pero muchos multimillonarios salen siendo más millonarios. Y sí, mucha gente pobre comienza a tener ideas innovadoras. Yo debo de ser sincero, este año 2020 para mí ha sido el mejor año en trabajo, en negocio, en mi casa, en planeación, en estructuración de la empresa, en expansión de la empresa. Estamos a 6 meses y nuestro equipo se ha mantenido, nuestros clientes se han mantenido y hemos adquirido otros y estamos estudiando la decisión y la parte logística para aperturar una oficina en Bogotá. Este ha sido mi mejor año porque yo estaba hace meses y años he venido trabajando en la parte de social media, cosa que la crisis llevó a una oportunidad si yo no me fuera preparado, posiblemente yo fuera entrado en una crisis gigantesca, económicamente hablando, empresarialmente y cualquier otra cosa que se me fuera ocurrido, porque no me fuera preparado. Obviamente, sí he fallado. Obviamente no me preparé cuando me botaron de mi trabajo en Dominicana y no estaba preparado, entré en crisis. Y la única oportunidad que vi fue tirar mi proyecto hacia adelante, que luego sería una empresa. Entonces, la crisis te da la oportunidad de... Ahora, debes ser tú el promotor y el observador de ver qué oportunidad está pasando frente a tu rostro que no la estás viendo. Quiero que esta semana esto se quede grabado en tu mente. ¿Tienes una crisis? También tienes un cambio rápido. Está pasando un cambio violento, un cambio brusco en tu vida, pero también está pasando la oportunidad. Es tu responsabilidad observarla. Te envío un fuerte y enorme abrazo de pana. Te envío un fuerte abrazo y espero que esta semana sea grande para ti. Y si me escuchas cualquier otro día, quiero que este día sea grande para ti, esta noche sea grande para ti. Y la crisis, sepas que es un cambio brusco y con una oportunidad modelándote. Soy Heiker Bustamante y estoy para servirle. Un abrazo.